Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas noches. Le doy gracias a Dios porque nos permite continuar con nuestra serie de lecciones de encuentros con Jesús. Hoy vamos a la lección número 9 y vamos a ver un encuentro muy interesante. Como todos los que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, hoy vamos a ver un encuentro de una mujer que tiene una enfermedad y que se encuentra con Jesús. Y vamos a basarnos en Lucas capítulo 8. Bueno, esta historia la encontramos en Lucas capítulo 8 del versículo 40 al 56 y también en Marcos capítulo 5 del versículo 21 al versículo 42. Yo voy a tomar lo que dice ahí en Lucas. Lucas capítulo 8 del versículo 40 al versículo 56. Vamos a leerlo. Vamos a tenerlo ahí, yo te lo voy en la nueva traducción viviente, pero antes de eso vamos a poner eh, este estudio en las manos del Señor. Señor, gracias te doy por esta noche, Señor, gracias te doy por este día que tú nos has permitido ir culminando, Señor. Gracias porque hoy, Padre, estamos celebrando, Señor, también dentro de esta semana. Dentro de esta Semana Santa, Señor, estamos celebrando este viernes, Padre, en el que tú fuiste, Señor, a una cruz, Padre, y moriste por nosotros, Señor. Gracias porque hoy, Señor, en este día que es simbólico, Padre, nosotros como hijos tuyos recordamos ese gran sacrificio que tuviste bien ir a hacer por amor a nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, por esta clase, Señor, por este estudio, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, y que llegue en olor grato delante de ti, Señor. Que no sea una investigación, que no sea palabra humana, sino que sea tu Espíritu Santo enseñándonos lo que tú nos quieres enseñar. Nos ponemos en tus manos y lo entregamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Lucas capítulo 8. Jesús sana en respuesta a la fe. Como te dije, el encuentro de hoy tiene que ver con una mujer que se encuentra con Jesús, una mujer enferma de hemorragias. Te leo del versículo 40 al versículo 56. Dice, te lo leo en la nueva traducción viviente. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando, y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañaran a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Entonces una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Algunas otras traducciones de la Biblia y los manuscritos originales agregan que esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos. Entonces se acerca a la mujer y dice la palabra que no encontraban ninguna cura, hablando de los médicos. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos se negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús diciendo, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Y a oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Lo vamos a dejar hasta ahí, hasta el versículo 49, que es los versos en los que se centra la historia de la cual vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vemos esta mujer que está enferma de hemorragias y que se encuentra con Jesús. Pero ¿quién era esta mujer? Aquí nos hallamos con un encuentro que sucede en el contexto de otro encuentro, el de Jesús con Jairo. Entonces, de esta mujer se nos concede cierta información que es importante que sepamos. En primer lugar, sabemos que era una persona que sufría una enfermedad que le llevaba a padecer constantes hemorragias.
no sabemos qué tipo de enfermedad era. El punto es que era una enfermedad que constantemente hacía que esta mujer tuviera hemorragias. ¿Se imaginan qué horrible estar sangrando por cualquier parte de tu cuerpo, tal vez por la nariz, por los ojos, por los oídos? No lo sabemos, por la boca, pero esta mujer tenía constantes hemorragias. Eh, en el contexto judío, este tipo de enfermedad, esta dolencia, no únicamente tenía implicaciones y consecuencias sanitarias, sino que también tenía consecuencias sociales y, por cierto, consecuencias muy graves. La hemorragia convertía a una mujer en impura desde el punto de vista ritual. Tenía que esperar el tiempo prescrito por la ley antes de poder volver a participar en la vida religiosa de Israel. Ahora, no debemos de olvidar, querido oyente, que en el pueblo judío la vida social y la religiosa estaban íntimamente relacionados. Y una persona que estaba o que había sido excluida de la vida religiosa también era excluida de la vida social del país. Si además esta mujer padecía de hemorragias de forma permanente o frecuente, nos encontramos ante una persona marginada no solamente religiosamente, sino que también una persona marginada socialmente. Alguien que ni siquiera debía de osar acercarse a Jesús, ya que al tocarlo lo convertía en ritualmente impuro. Ahora, en segundo lugar, se nos dice de esta mujer que ella ya había gastado todos sus recursos económicos en médicos que no habían podido curarla de su enfermedad. Y estamos frente a una persona que tiene una doble exclusión social. La exclusión socio-religiosa debido a su enfermedad, pero también ya se había quedado sin dinero, estaba pasando por una situación muy complicada económicamente, que me atrevo a decir que incluso ya la estaba llevando a padecer problemas de tener una pobreza, una necesidad económica. También se nos dice de esta mujer, en tercer lugar, que era una persona que tenía una confianza plena en la capacidad de Jesús para sanarla. He aquí una persona de fe y además de una gran confianza, ya que en su mente el simple toque del manto del maestro sería suficiente para devolverle esa salud perdida. Ahora bien, tú y yo nos podemos preguntar en este contexto de este encuentro, ¿de dónde venía esta confianza? Era una mujer que era marginada socialmente, religiosamente y económicamente también. ¿De dónde podría venir esta confianza? El relato de la Biblia nos indica que ella había oído hablar acerca de Jesús. Sin duda había escuchado de los prodigios, de las curaciones, de los milagros que Jesús había hecho, y estos dichos, estos escuchar había llegado hasta ella. Y entonces ella ya se había formado una clara idea de lo que él podía hacer en su vida. Se había estado formando fe en su vida. Ella estaba creyendo en alguien del que había escuchado y que aún no había podido ver. Y bueno, ¿en qué circunstancias entonces se encuentra esta mujer con Jesús? Jesús va caminando, como te dijimos, este encuentro de la mujer ocurre dentro del contexto de otro encuentro. Jesús va caminando hacia la casa de Jairo, que era un principal de la sinagoga, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces hay una gran multitud que rodea al maestro, quien tiene que moverse entre empujones y gente que le oprime, que lo toca por todas partes, de tal modo que es incluso difícil poder caminar. Y en este contexto, aquella mujer tiene una idea muy clara y actúa con tal premeditación y alevosía y quiere tocar a Jesús, consciente de que el simple roce con su manto puede sanarla. Pero para ello debe de abrirse paso entre la multitud, sabiendo el riesgo que tenía de poder ser descubierta. Y claro está que si la descubrían, la iban a regañar, la iban a reprender, porque recuerda, en el contexto que estamos viendo, nadie podía tener contacto con una persona que estuviera, en este caso con una mujer que tuviera este flujo, que tuviera estas hemorragias, porque se volvía impuro y también iba a ser excluido. Entonces, ahí va esta mujer abriéndose paso entre esos empujones, aún a pesar del riesgo.
aún a pesar de que ella sabía que tenía que estar alejada de todas las personas sanas y ritualmente puras. Pero a ella no le importa, ella está confiada y ella está con un objetivo, tocar el manto de Jesús. Tenía un propósito. Entonces, su fe la mueve y llega y toca el manto de Jesús. Ahora, recuerda el contexto, hay muchas personas alrededor de Jesús, hay muchos apretujones, muchas personas tocan a Jesús en ese momento. Sin embargo, el toque de aquella mujer es un toque diferente. Es algo que, si bien es cierto que todas las demás personas estaban también tocando a Jesús consciente o inconscientemente, el toque de esta mujer es algo diferente. ¿Por qué? Porque este toque lleva fe, tiene un toque de fe y el maestro nota la diferencia entre el suyo y la multitud de otros toques que se cernían sobre su persona, y así lo manifestó. Recuerda, el Señor pregunta, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, Señor, hay un montón de gente, bueno, parafraseando, Señor, hay un montón de gente a nuestro alrededor, ¿quién sabe quién te tocó? Este Pedro, que no tenía una percepción de lo que estaba sucediendo, contesta de una manera válida y lógica. Maestro, la gente que está a tu alrededor es la que te oprime, la que te toca, pero Jesús sabe que no es así. Jesús sabe que ese toque había sido un toque diferente e insiste en preguntar, ¿quién me tocó? ¿Alguien me tocó? Porque he sentido que poder curativo salía de mí. Ahora, vemos aquí que la mujer por esa fe toca a Jesús y solamente por ese toque sale poder de Jesús. Y vamos a ver qué impacto produce este encuentro en la vida de esta mujer. Jesús honra la fe de aquella mujer. Lo dice públicamente y entonces Jesús la sana. Pero no debemos olvidar que aquello tuvo mucho más que únicamente implicaciones físicas para aquella persona. La liberación de su enfermedad suponía la posibilidad de ser nuevamente pura desde el punto de vista ritual. La mujer podía volver a formar parte de la vida religiosa, de la vida social del pueblo de Israel. Podía relacionarse otra vez con sus vecinos, podía relacionarse con sus amigos, podía relacionarse con sus familiares, tal vez hasta con sus hijos, no lo sabemos. Además, podía volver a participar en la actividad religiosa. Estaba libre para acercarse a la sinagoga, para poder ofrecer sacrificios en el templo y para poder tener comunión con otros creyentes. De nuevo, tú y yo podemos ver que los encuentros con Jesús tienen implicaciones que van mucho más allá de lo meramente espiritual. Recuerda, hemos hecho mucho hincapié que Jesús no solamente se interesa en que tú tengas un encuentro espiritual, Él quiere tener un cuidado integral de la persona. Recordemos que Jesús nos cuida integralmente, no solamente espiritualmente. Jesús quiere satisfacer nuestras necesidades que van más allá de lo espiritual. Lo primero y lo primordial es lo espiritual, sin duda alguna, pero Jesús cuida de nosotros integralmente. Cuando el Maestro sale a nuestro encuentro, no restaura tan solo una de las dimensiones de nuestras vidas, sino que su toque tiene el poder para restaurarnos de forma integral en todas ellas. Jesús ama a los seres humanos, no solamente a sus almas, recordémoslo. Ahora bien, ¿qué aplicación tiene esto para ti y para mí? Bueno, en primer lugar, esta mujer nos enseña, este encuentro nos enseña que la fe en Jesús, es decir, nuestra confianza en quién es Él y qué puede hacer, marca totalmente la diferencia en el resultado que un encuentro con el Maestro puede producir en nuestras vidas. Jesús honra a la fe, sin duda alguna nuestro Dios honra a la fe. Y aquí valdría la pena preguntarnos cómo tú y yo nos acercamos a Jesús. Parece una pregunta fácil, pero no lo es. Pensémoslo, volvámosla a hacer. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? ¿Nos acercamos confiando en que Él hará? ¿Nos acercamos confiando en que Él va a obrar? Como ustedes saben, yo tengo dos hijos pequeños, Keren y Aarón, 5 y 3 años respectivamente, y es muy interesante el cómo se acercan a mí. Eh, Ellos se acercan buscando que papá
resuelva sus problemas. Es la realidad. Cuando mi hijo se atora, cuando mi hijo necesita ayuda, ellos se acercan confiando en que yo lo voy a resolver. Ellos no saben cómo yo lo voy a resolver, no saben qué herramientas voy a utilizar, pero tienen la confianza en que papá va a resolver el problema de el pequeño Aarón o la pequeña Keren. ¿Cómo nos acercamos tú y yo con nuestro Padre Celestial? ¿Sabes? Muchas veces tenemos ese problema. Tal vez no hemos, eh, no hemos tenido una buena relación con nuestro Padre terrenal o incluso no hemos conocido a nuestro Padre terrenal y por eso es tan complicado que nosotros nos acerquemos a nuestro Padre que está en los cielos con esa confianza, con esa fe, con ese amor que tanto es necesaria. Vemos que Jesús honra la fe, Dios honra la fe de las personas. Entonces, si tú y yo nos acercamos tal vez con miedo, tal vez con hasta cierto punto de, se me fue ahorita la palabra, eh, bueno, nos acercamos a Dios pensando que Él no va a obrar, las cosas no van a suceder. Por eso tú y yo nos debemos de acercar con esta mujer. Recuerda, esta mujer había escuchado de Jesús, no lo había visto, había escuchado de sus milagros, pero aún así, sin haberlo visto, ella se acerca confiando en que solamente con tocar su manto Dios va a actuar. Por eso es importante que tú y yo nos preguntemos cómo nos acercamos a Jesús. En segundo lugar, podemos aprender del texto bíblico que se nos indica que muchas personas andaban cerca de Jesús. Jesús está rodeado de multitudes, que incluso tenían un contacto físico, que estaban relacionadas con él. Sin embargo, esta cercanía no produce ningún resultado. No hubo transformación, no hubo cambio. Y mira, esto está, boom, súper importante, súper interesante y espero que te sacuda como me está sacudiendo a mí cuando estaba leyendo y estudiando esto. No es el conocimiento intelectual, no es el conocimiento bíblico de Jesús lo que va a producir una transformación. ¿Me están escuchando ahí? Se los vuelvo a repetir, no es el conocimiento intelectual. Tú podrás saberte muchos versículos de la Biblia, podrás saberte todos los coros, todos los himnos en el himnario rojo, en el himnario verde, podrás dar clases si tú quieres de escuela dominical, podrás ser un fariseo, perdón, podrás ser un religioso. No es ese conocimiento intelectual de Jesús lo que va a producir transformación. Es un encuentro personal con Jesús. Y vuelvo a hacer ese hincapié. Podrás estar en la iglesia desde hace 20 años, pero si no has tenido un encuentro personal con Jesús, si no has tenido esa lucha con Él para que te bendiga, si no has tenido, así como esa mujer, esa fe de que a pesar de todo lo que estaba pasando se acerca con Jesús, no va a haber un cambio en tu vida. Tampoco la cercanía cultural o religiosa, es decir, estar relacionados con gente cristiana, pertenecer a una iglesia local, ni siquiera el estar bautizado nos va a hacer tener un verdadero cambio en nuestra vida. Es hasta que tenemos un encuentro personal con Jesús, hasta que nos relacionamos con Él de una manera tan íntima que entendemos que no somos nada sin el Maestro. Lo vemos con esta mujer y lo vemos con la gente que estaba a su alrededor. Había mucha gente que estaba ahí alrededor de Jesús, a lo mejor a la expectativa de lo que Jesús podía hacer, a lo mejor de que a ver si me regala unos panes, a ver si me regala unos peces, no sé, qué sé yo, un montón de cosas, pero no era gente que estaba buscando con sinceridad al Maestro. Espero que tú y yo seamos como esa mujer que realmente están cerca del Maestro, esperando que haga un milagro para cambiar su vida. ¿Cómo nos acercamos al Maestro? Ya lo vimos, con confianza. Si tú no te acercas con confianza al Maestro, pregúntate, ¿qué me impide hacerlo? ¿Qué me impide acercarme a mi Jesús, a mi Dios con confianza? Tú y yo debemos de ser honestos, debemos de hablar al respecto con Él, debemos de decirle, mira, yo estos últimos años, este último año, he entendido tantas cosas de mi vida espiritual, he avanzado, me atrevo a decir que he avanzado mucho y lo digo con toda con toda no sé, con toda la preocupación, no se lo digo no por vanagloria ni mucho menos, no, lo digo con todo el cuidado posible, pero
creo que este último año en especial ha sido de mucho crecimiento, eh, porque he entendido, el Espíritu Santo, más bien dicho, me ha llevado a entender que necesito primero tener una intimidad con mi Señor. Ahora, me falta mucho, todavía me falta muchísimo más, pero no se trata, mi querido hermano, de estar viviendo en la religiosidad. No, se trata de estar viviendo en la intimidad con el Señor. Vemos, había mucha gente alrededor del maestro, pero solamente una mujer se acerca y solamente una mujer de toda esa multitud, solamente una persona de toda esa multitud que estaba alrededor hizo que el maestro expulsara poder. ¿Sí me explico? O sea, solamente una persona de todos los muchos que estaban alrededor del maestro se acerca con fe, se acerca con la confianza de que Jesús está y va a hacer algo. Preguntémonos, si no nos acercamos al maestro con fe, ¿por qué barreras nos impiden confiar en él? Y ya estamos cerca de terminar el estudio del día de hoy y la diferencia la marca la manera en que nosotros nos acercamos hasta Él. Es decir, si tú y yo lo hacemos como aquella mujer, con una actitud de reconocimiento de nuestra necesidad, y aquí hago ese paréntesis, si te das cuenta, la mayoría de los encuentros o todos los encuentros que hemos visto empiezan con reconocer la posición de la persona. Tú y yo necesitamos reconocer cuál es nuestra posición delante del maestro. No, no con otra actitud más que una actitud de humildad. Reconocer que no somos nada, reconocer que podemos a lo mejor haber terminado un seminario, reconocer que a lo mejor podemos saber mucho de Biblia, pero aún así tú y yo no somos nada en cuanto nos comparamos con quién es nuestro Señor. Entonces nos damos cuenta de todos estos personajes y nos damos cuenta de la mujer se acerca a Jesús y se acerca entendiendo quién es ella. Se acerca con una actitud de reconocimiento, de humildad, de dependencia y de confianza en su capacidad para transformarnos y cambiarnos. Se acerca con fe y recuerda, Jesús siempre va a honrar nuestra fe. Si tú y yo tenemos fe, Jesús siempre va a, a responder ante esa fe. Y viene aquí lo que dice Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto es fe. Si tú y yo buscamos primero el reino de Dios, las demás cosas van a venir por añadidura. Sea lo que sea, va a venir. Porque así es el maestro, así es Dios. Él responde cuando tú y yo, como sus creaciones, como sus hijos, nos presentamos delante de Él con humildad. La importancia no reside en nuestra cercanía a Jesús, sino en la actitud de confianza que muestra nuestro corazón. Si tú y yo confiamos en el Maestro, siempre vamos a ser guiados por Él y vamos a encontrar esa mano de bendición que nos va a guiar por el resto de nuestra existencia. Ojalá que tú y yo seamos como esta mujer, que podamos acercarnos confiadamente al Maestro. Dios les bendiga. Espero que hayamos aprendido esto el día de hoy y te lo voy a repetir brevemente por si no te quedó claro. Primero, las dos aplicaciones que tiene para nuestra vida. La mujer nos enseña que la fe en Jesús, que nuestra confianza en quién es Él y qué puede hacer marca totalmente la diferencia en el resultado que habrá cuando tengamos un encuentro con Jesús. Y también que el texto bíblico nos indica que muchas personas andaban alrededor de Jesús, muy cerca con Él, pero que aún así esa cercanía no produce ningún resultado, no hubo transformación, no hubo cambio, porque las demás personas no mostraron las características que esta mujer mostró. Humildad, fe, dependencia. Eso es lo que tú y yo debemos de mostrar. Que el Señor los bendiga y los guarde. Síguense cuidando. Espero verlos algunos, aunque sea de lejitos, el domingo. Recuerden, nuestro pastor va a tener bautizos. Vamos a tener esta hermosa celebración recordando la resurrección de nuestro Señor. No vamos a comer pozole como otras veces o chilaquiles, pero no importa. Ahí vamos a poder estar juntos en esta
nueva modalidad de la sana distancia, pero vamos a estar celebrando la resurrección de nuestro Señor. Muchos saludos a todos, que el Señor los bendiga y los guarde. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, hasta luego.